Así es. Entonces, ahora vamos a pasar a cómo el apóstol Pablo utilizaba los midot. Vieron que para uno utilizar el contexto sociológico del texto no hay que convertirse en raíces hebreas. No, no hay que hacer nada de eso. Para uno aprovechar lo mejor que tiene, no hay que convertirse en uno que reniega de la deidad de Cristo. Por el contrario, esto yo creo que va diametralmente en contra del movimiento de raíces hebreas. Ellos hacen una lectura haláquica, cuando el Nuevo Testamento nos invita a hacer una lectura hagádica. Entonces, recordemos que entre los escritores del Nuevo Testamento tenemos a Pablo, que era fariseo, educado en la escuela de Gamaliel, y es el más preparado para utilizar el método rabínico de interpretación de la escritura. Y realmente lo hace. Desde el primero, que es el Karl Waumer, en Romanos 5:9, él argumenta que si hemos sido justificados por la sangre de Cristo, un caso menor, con mayor razón seremos salvos por su vida, un caso mayor. O sea, la justicia de Cristo él, que fue dada en su muerte, cuanto más durante la justicia que él mostró en su vida también nos salva. Esa es la idea. Vinya ab misene ketubim. En Romanos 3, del 10 al 18, Pablo cita varios pasajes del Antiguo Testamento para construir un argumento sobre la universalidad del pecado. Luego entonces está Binya ad Makub Ehat, construcción a partir de un solo texto. En 1 Corintios 9, del 9 al 10, él toma la ley de no poner bozal al buey que trilla, de Deuteronomio 25:4, y la aplica a los derechos del ministro del Evangelio. Tenemos Kedal Uferat, lo general y lo particular. En Gálatas 3:16, Pablo interpreta la promesa hecha a Abraham y a su descendencia singular como refiriéndose a Cristo, aplicando una interpretación particular a una promesa general. Luego entonces tenemos Yasotze Bo Mimecom Akar, la analogía a partir de otro pasaje. Romanos 4, 1-25, Pablo explica la justificación por fe utilizando la historia de Abraham y luego la aplica a los creyentes. Davar al-Mahiyed, que es la interpretación a partir del contexto. En 1 Corintios 10, 1 al 11, Pablo interpreta los eventos del Éxodo a la luz de su contexto histórico y los aplica a la vida cristiana. Esos son una breve muestra de todos los recursos y las veces que Pablo utiliza el Antiguo Testamento siempre viene mediado por una de estos midot. Hermano Juanji, te quedaste congelado ahí. No sé si ya regresaste. Bueno. Vamos a darle un ratito al hermano Juanji para que regrese. Parece que su conexión se desestabilizó. No se impacienten, por favor. Vamos a darle un minutito para que regrese. Hermano Juanji, ¿estás por allá? Aquí estoy. Bueno. Ok, adelante, hermano. Entonces, ahora, de nuevo, pasa lo mismo que describí en la primera parte.
Recordemos que los cristianos ciertamente utilizaron los recursos y los midot que tenían a la mano para leer el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos van desarrollando ciertos principios y ciertas particularidades en su lectura que se convierte en el distintivo que le hace tener una lectura cristiana del Antiguo Testamento. Y uno de ellos es el principio del cumplimiento. Para los cristianos, todo el Antiguo Testamento, Jesús es el sí y el amén de Dios. Él es el cumplimiento de todas las promesas y de toda la historia de la redención culmina en Jesús. Y Jesús inaugura una nueva época. Y en su sangre tiene un nuevo hombre, una nueva humanidad, una nueva vida, una nueva comunidad. Entonces, eso nosotros lo vemos en cómo los cristianos empezaron a ver eso. Y en Pablo no es la excepción. Pablo también desarrolla unos principios paulinos con los cuales se puede distinguir su lectura. Y la primera distinción que Pablo hace es entre la letra y el espíritu. Segunda Corintios 3, 4 al 6, Romanos 2, 29 y 7 al 6. Entonces, cuando él habla de la letra, no se refiere al sentido literal de la escritura, como haría una interpretación moderna, sino a una lectura limitada al enfoque legalista judaico de su época, que se quedó obsoleto con la venida de Cristo. Para Pablo, la letra representa la ley entendida de forma estricta y extrema, que no produce salvación del que la observa, sino que nos revela la incapacidad del individuo para completarla o para cumplirla. Pero el espíritu es la iluminación profunda de la escritura que solamente puede obtenerse mediante la fe en Cristo y la profunda obra del Espíritu de Dios. Ese espíritu revela o ilumina el propósito último de las escrituras, que siempre apuntó y siempre señaló a Cristo como la culminación de la revelación para salvación al mundo y para el ser humano. Entonces, aunque en la ley los elementos mosaicos de la economía preparatoria, como dice él en Gálatas 3:24, tenía valor en el Antiguo Testamento, ahora se ha cumplido, ha terminado su función en Cristo. Entonces es perfeccionado y revelado su verdadero significado y la realidad en el presente. Continuamos. Entonces, aquí, para superar los elementos que ya caducaron de la ley, sin menospreciarlos, Pablo introduce el principio tipológico. Eso significa que ciertos eventos, ciertos pasajes, ciertas instituciones en la historia de Israel son tipos, sombras de lo que habría de venir, prefiguraciones proféticas de lo que Cristo iba a realizar en su venida. Entonces, un claro ejemplo es el paralelo que Pablo establece entre Adán y Cristo en Romanos 5:14. Adán es un tipo que prefigura a Cristo, quien es el cumplimiento definitivo del plan de Dios. Entonces, Jesús es el antetipo de todo lo demás. Es el antetipo de Adán, es el antetipo de Moisés y así por el estilo. Entonces, de esa misma manera, Pablo interpreta los eventos del Éxodo como figuras proféticas de la redención en Cristo. La tipología y el espíritu de las escrituras están relacionados, no son equivalentes. El espíritu puede a veces alcanzarse directamente profundizando en el significado del texto, pero la tipología revela cómo ciertos elementos, personajes, instituciones, objetos del Antiguo Testamento prefiguraban la obra redentora de Cristo. Entonces, dentro de esa perspectiva tipológica, también él justifica el uso de la alegoría por parte de Pablo, como está claramente con el caso de Agar y Sara.
donde él hace una analogía entre los pactos y la alianza. Ahora, a muchos críticos modernos, desde una perspectiva moderna, le puede parecer que ese tipo de interpretación es forzada y que Pablo la utiliza para destacar la relación eh, providencial entre los pactos y alianzas, y así nos extraer el significado cristiano y profundo de estos textos bíblicos. Entonces, en Pablo, nosotros vemos que en él tenemos el desarrollo definitivo de ese principio del cumplimiento, y él entonces introduce la herramienta de la tipología para ver en el Antiguo Testamento a Cristo mucho más perfectamente que cualquier otro autor. Entonces, pasemos entonces y preguntémosles al experto Abner Chu, libro buenísimo. Él escribió un libro, se llama La hermenéutica de los escritores bíblicos. Y él pasa cómo los profetas interpretaban la Biblia en su momento, y así él toma toda la historia de la redención y el desarrollo, y él ve cómo los mismos autores bíblicos interpretaban otras porciones de las Escrituras. Y en la parte del apóstol Pablo, él mismo se hace la pregunta: ¿concuerda la metodología interpretativa de Pablo con la de los profetas y con la de los escritores de los evangelios? Y él responde: el apóstol Pablo comparte la misma visión general que los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento. Interpreta textos como Levítico 18:5 de manera similar a otros escritores bíblicos, pero también sigue desarrollando las implicaciones de esas ideas. Pablo resalta la importancia de confiar en la obra de Cristo cuando él cumplió la ley, y sus comentarios subrayan la libertad cristiana discutida en el Concilio de Jerusalén. Además, explica la gloria y el dominio de Cristo, mostrando la iglesia como la nueva humanidad y el nuevo templo, y cómo los creyentes pueden vivir conforme a este llamado. Ahora sí. Bueno, vamos ahora al tiempo para preguntas y respuestas sobre el apóstol Pablo y sus métodos de interpretación bíblica en general. Y yo espero que surjan preguntas sobre los dos enfoques de lectura que acabamos de ver, el enfoque que se llama a la letra y el otro enfoque que se llama al Al espíritu. espíritu. Vamos para allá. A ver, hermanos, yo sé que esto es bastante interesante, este punto, ¿verdad? Ya William está aquí listo para pregunta o comentario. Adelante, William. Sí, disculpe, es que fue mucha información en poco tiempo. Pero, bueno, yo tengo una pregunta. Había leído en una fuente aparte que también lo del espíritu, por ejemplo, que Pablo hace una distinción entre la carne, ¿no? Lo que la carne es mala y el espíritu es bueno. ¿También eso también esto se relaciona con la letra y el espíritu, o es otro tipo de exégesis aparte? Hermano Juan, ¿estás ahí? Parece que el hermano Juan se congeló. William, te puedo dar mi propia apreciación y después le podemos preguntar a él. O ya regresaste, hermano Juan, ¿y escuchaste la pregunta? Él hizo una pregunta sobre el espíritu y la carne, ¿verdad? Ajá. Sí, Que si sí, o sea, otro, es que hazla otra vez, William. sí, gracias. Es que Pablo a veces también hace una diferencia entre la carne y el espíritu, ¿no? Y entre el hombre exterior y el hombre interior. Ajá, y quiero saber, ¿eso también tiene que ver con, o sea, también tiene que ver con la letra y el espíritu? O sea, a la hora de leer esas partes también podemos relacionarlo con la letra y el espíritu. En ese sentido, el apóstol Pablo está haciendo referencia al hombre. A ver,
los binomios en el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando él habla de xarx, carne, por lo general se refiere al elemento pecaminoso de a nuestros instintos degradados, a ese elemento de concupiscencia que está dentro de nosotros. No se refiere directamente a la corporalidad. Todo lo contrario, el apóstol Pablo, hay una reivindicación del cuerpo. Él no ve la carne, él no ve el cuerpo como malo. Eso es una teoría gnóstica, al contrario. También Pablo hace la idea del hombre exterior y el hombre interior para referirse a las dimensiones constitutivas del ser humano, pero en este caso no hay una relación con la forma en cómo entender el texto. Si me permites un comentario, William, en cuanto a esto. Mi respuesta, si entendí bien tu pregunta, sería que cuando hablamos de la diferencia o la comparación que hace entre la carne y el espíritu, habla de una cosa diferente a cuando nosotros estamos hablando de el binomio o el contraste entre espíritu y la letra, ¿verdad? O sea que la letra no es lo mismo que la carne, ¿verdad? Aquí en esta comparación son dos cosas diferentes y de hecho toca a diferente tipo de personas. Pero déjame ponértelo quizás en otro aspecto, en otro ángulo, para que quizás pudiéramos entenderlo de una manera un poco diferente y más clara. Una de ellas es que cuando el apóstol Pablo está hablando de lo que mencionó el hermano Juanji, que es el espíritu y la letra, él está hablando de dos épocas. Está hablando de dos épocas en donde cada una de esas épocas representa un pacto diferente, ¿verdad? En este sentido, si hablamos de todo lo que es ambos pactos, estamos hablando de la historia de la salvación. Entonces, esta historia de la salvación tiene que ver con el pueblo de Israel, en cómo Dios ha traído al pueblo de Israel a través del antiguo pacto. Y al darle la ley, el pueblo de Israel lo interpretó a la letra, como dijo él, ¿no? Lo interpretó a través del lente de una guarda o de una observancia de los mandamientos de la ley de una manera externa y legalista, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que en la historia de la salvación, en todo el devenir, en todo el desenvolverse de la historia del pueblo de Israel, dentro de lo que concierne al plan de salvación de Dios, a eso le llamamos historia de la salvación, vemos cómo es que así lo hizo el pueblo de Israel del antiguo pacto, y era necesario que viniera un redentor porque el pueblo de Israel mismo no lo podía lograr. Entonces, eso significa de que viene y trae el espíritu o la época del espíritu, en donde capacita a cada una de las personas a través de la institución de un nuevo pacto, ya no del antiguo, que es el pacto de la letra, sino que ahora es a través del nuevo pacto y de la iluminación y de la compenetración e inhabitación del espíritu en el corazón de las personas, que entonces llegamos a otro ámbito, a otro tipo de forma de vida y de relación con Dios. Entonces, eso significa que no tenemos que tener una ley como el del antiguo pacto, que era una ley externa, una ley legalista o una ley estricta, sino todo lo contrario. Tenemos ahora una presencia de Dios en nosotros que nos guía internamente, que habita internamente en nosotros y que nos limpia y nos purifica internamente, que a eso le llama el espíritu o el régimen del espíritu. Entonces son dos cosas completamente diferentes, dos maneras de acercarse a la relación con Dios que son completamente opuestas y diferentes.
no mala, no, o sea, no estoy queriendo decir con eso, mire, el error de muchos de los cristianos, de muchos de nuestros propios hermanos y de muchas de nuestras propias denominaciones y teologías es que hemos hecho este mal contraste. Hemos dicho la ley es mala y la gracia o la fe es buena, y eso es equivocado. La correcta comparación sería la ley es buena, pero el espíritu, la fe y la gracia es mucho mejor. Es en ese sentido como lo debemos de entender. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios da son buenas. No hay nada que Dios nos dé o a cualquier pueblo que sea malo en sí mismo, Así sino que es. la misma Biblia dice que la ley es santa, justa y buena. No vamos a contradecir eso. Pero si luego viene el evangelista Juan y nos dice que en Cristo llega la plenitud de la gracia y de la verdad, entonces lo único que nos queda por hacer es que en lugar de contrastar malo con bueno, es decir, bueno, si la ley es buena, porque la Biblia lo dice, entonces quiere decir que la gracia, la verdad y la fe y el espíritu es superior, o sea, es mucho mejor. Entonces ya el mal contraste tenemos que quitarlo y traer el verdadero contraste, que es un contraste bíblico. Ahora bien, voy a continuar ahora la parte de la carne. Solamente había hablado del espíritu y de lo que es el espíritu y la letra, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la carne y del espíritu, ya no estamos hablando de la historia de la salvación, como decir antes de Cristo y después de Cristo, en cuanto a los pactos. Aquí estamos hablando ya en la forma de experiencia vivida de cada una de las personas que ya está en Cristo y de su vida personal, de antes no estar en Cristo, que es la carne, a después de ya estar en Cristo, que es en ese sentido el espíritu, ¿verdad? Entonces, ahí no estamos hablando de la historia de la salvación, sino que los teólogos hablan de el orden de la salvación. Y el orden de la salvación es una cosa que ocurre en el individuo. En cambio, la historia de la salvación es una cosa que ocurre entre las naciones y en específico en la nación de Israel. Ahora, lo que ocurre en el individuo mismo es que antes pues no éramos creyentes, éramos por naturaleza hijos de ira, como dice ahí el apóstol, y luego somos redimidos y pasamos a lo que es la inhabitación del Espíritu. Eso significa de que en nosotros, aún como creyentes, hay una batalla que se lidia entre la carne y el Espíritu, pero gracias a Dios que el mismo apóstol Pablo nos dice, ¿quién nos podrá librar de este cuerpo de muerte? O sea, este cuerpo Gracias mortal a Dios sujeto a la carne, pues dice, gracias doy a Dios por a través de Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Entonces quiere decir que sí hay una victoria en Cristo y que es esa victoria en la cual nos regocijamos, ¿verdad? Pero son dos ámbitos diferentes. Y Déjame darle, lo voy a dejar hasta allá, ¿verdad? déjame darle un caso práctico de lo que sería una lectura basada en la letra y otra, una lectura basada en el espíritu. Números capítulo 5, versículo 1 al 3, dice, el Señor habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de flujo y a todos los que se han contaminado por causa de un cadáver. Alejarán del campamento tanto a hombres como a mujeres. Los alejarán para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Así lo hicieron los hijos de Israel y los alejaron del campamento como el Señor dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. ¿Qué quiero rescatar de eso? Una lectura basada en la letra agarraría y dijera, ok, ¿por qué razón yo te voy a hacerlo? Primero, hay una razón sanitaria. Nosotros no podemos vivir con una gente con flujo. Ay, hermano Juan, y te fuiste en la parte más importante. Vamos a esperar que regrese. Vamos a darle un momento al hermano Juanji, pero nos estaba diciendo la razón sanitaria. Nosotros no podemos vivir con... Y ahí se quedó, ¿verdad? Hermano Juanji, ¿ya estás de vuelta? Aquí estoy, Bueno, ok. aquí Estaba estoy. diciéndoles a los hermanos que te quedaste en la primera vez por la razón sanitaria y ahora sí. Exactamente. La primera es por la razón sanitaria.
Claro, no podemos estar nosotros con una persona aquí con una enfermedad venérea que no sabemos si es contagiosa y así por el estilo. Entonces, hay que ponerlo fuera. Recordemos que esta gente vive en una época en la cual no tienen antiséptico, no tienen jabón. Entonces, por tal razón, todas estas enfermedades que catalogaron aquí son infectocontagiosas. Hay que alejarlo, hay que ponerlo fuera del campamento. La segunda razón es una razón teológica. ¿Quién es que habita en el campamento? Dice literalmente, entre los cuales yo habito, Jehová habitaba, y eso nos habla de sobre el enfoque de la santidad que se tenía en la antigua dispensación, que era exterior. Él habitaba. Espérate, discúlpame. Disculpen que ya llegó Mateo. Llegó Mateo. Da un momento, Mateo. Da un momento. Se me está yendo el internet. Imposible. Entonces, espérate, mi amor. El internet no se va aquí. Espérate. Entonces, ahora sí, volvemos acá. La razón teológica, puesto que Dios habitaba allí, y eso nos da a nosotros la dimensión de la santidad. Ya tú eras limpio y tú lo que tenías que hacer es evitar contaminarte. Esa era la idea que tenía el israelita promedio. Esa sería una interpretación basada en la letra. Provechosa, por supuesto que sí. Hermano Beneficiosa Juanji, también. Hola. y esa es la lectura que tienen los de las raíces hebreas el día de hoy. Así es. Ahora, una lectura basada en el Espíritu vería a Jesús allí. Jesús está presente ahí. ¿Cómo? En el libro de Lucas nosotros vemos que Jesús agarró y tocó a personas con flujo de sangre. Jesús tocó a personas que estaban vueltas a un cadáver. Jesús tocó a personas con lepra. Y en vez de Jesús contaminarse, Él era el que poder y virtud salía de Él y los sanaba. Entonces eso a nosotros nos habla de que ahora en Cristo hay una nueva dimensión de la santidad. Ya no es exterior, ya no es que yo debo de dejar de contaminarme, es que ahora yo tengo algo dentro. Yo tengo un nuevo poder, yo tengo una nueva capacidad que me permite a mí ir allá donde está la maldad y la maldad alejarse de mí. Hermano Juanji, en pocas palabras sería que, dime si estoy en lo correcto, que si te entiendo bien. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, el sistema de santidad o santificación era a través de la guarda de mandamientos. En el Nuevo Pacto no es a través de la guarda de mandamientos, A través de la fe. sino a través de la inhabitación del Espíritu en nosotros por la fe. Exactamente, exactamente. Y eso significa leer un pasaje a la luz de la letra o a la luz del Espíritu, ¿verdad? Eso es leerlo. Entonces, yo cuando leo el Antiguo Testamento tengo que buscar cómo compagina ahora con esta nueva habilidad, esta nueva clave que es Jesús. Para así actualizar, de nuevo, porque si el método de interpretación, el Midrash, era actualizar el texto, nosotros tenemos que actualizarlo a la luz de Cristo. Me gustaría leer otro pasaje para nada más para darle vida a esto que es 2 Corintios 5:7, que es un pasaje muy conocido. Si lo tienen en su Biblia, búsquenlo y léanlo. A ver si no me equivoco. Ajá. 2 Corintios 5:17, ¿cómo dice? Para poder ver el contraste entre la letra y el espíritu. 5:17. De 2 Corintios, ajá. Ah, está en primera. Dice mi versión en la Reina Valera contemporánea. Si me permiten esa herejía, porque no es la versión 60.
Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Entonces, es un tipo diferente de filtro, de lente, ¿no? Así es. Así es. No sé ¿Alguna si otra pregunta o comentario? estamos en el mismo barco. Sí, a mí me encanta la Reina Valera contemporánea, es muy, muy, muy buena para leer. Sí, 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 sí. Y todos los entuertos que tenía la del 60 se lo mejoraron. Una lectura mucho más fiel. Muy amena, ¿verdad? Bueno, no con eso estamos criticando la versión que usted lea. Usted sigue leyendo la versión que a usted le ministra. La Pero que usted lea. tenga, la que usted tenga en la cual le ministre el Señor, usted sígala leyendo. Bueno, no hay ningún problema. Hermano William, adelante. Ya, muchas gracias por la explicación, ya me quedó mucho más claro a lo que se refiere. Sí, ya. Ahora, tengo una duda acerca de la parte tipológica. Ajá. ¿Qué tanto uno se puede extender en la parte tipológica? Porque dependiendo de la denominación, uno puede de que agarrar cualquier tipo y dice, no, todo es un tipo. De hecho, hay una denominación que toma, que su doctrina, su doctrina propia es el santuario, el tabernáculo que se le da a Moisés en el desierto, y que hace todo, que cada parte del tabernáculo es una tipología acerca de Jesús y de su vida y todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto uno se puede extender en la tipología o no hay límite tipológico cuando se trata de querer encontrar a Cristo en alguna parte de la historia o en alguna institución, en alguna construcción, en algún personaje? Yo creo que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos suficientemente aplicado la técnica tipológica. Entonces yo diría que el límite está en el propio Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento pone a Cristo como el antetipo. Entonces yo no debo de salirme de ahí. Yo no puedo poner a María como arca de la salvación, haciendo un tipo entre el arca de Noé y María. No puedo agarrar y tomar al puro estilo. De hecho, los judíos tenían oraciones solamente al templo. Yo, si voy a hacer eso, debo de hacerlo con los lineamientos que me debe de dar el texto bíblico, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento simplemente dice que Jesús hablaba de su cuerpo cuando refirió de que él podía de derribar ese templo y levantarlo en 3 días. Yo debo de agarrar e irme al sentido que Jesús le está dando, no otro. Entonces, yo creo que ese sería el límite. El límite sería que la tipología tiene que ver con Jesús y la obra salvadora de este. Ese es todo. O sea, pero mi pregunta iba más a que si yo encuentro en algún tipo en la Biblia que no se menciona en el Nuevo Testamento, pero que yo de alguna forma lo relaciono con Cristo y la salvación, ¿podría usar ese tipo que yo he encontrado? Yo creo que sí, que tú lo puedes aplicar. Sin embargo, de nuevo, si tiene que ver con Cristo y la salvación y no viole el sentido mínimo de racionalidad y de no contradicción. Ok, muchas gracias. Bueno, y una última pregunta ya, una última pregunta. Había visto en una parte que es en Gálatas 3:16 se refiere a una economía preparatoria. ¿A qué se refiere la economía preparatoria? Bueno, se quedó frisado el hermano Juan una vez más. En base a lo leído, vamos a ver si regresa el hermano Juan. ¿Y estás de vuelta, hermano Juan? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Le La decía al pregunta hermano es, que ¿a qué se economía, refiere la economía preparatoria?
Economía tiene que ver con el antiguo pacto. Ah, se volvió a frizar. Con el antiguo pacto, dijo. Bueno, vamos a esperar que regrese, pero de manera rápida, William, ¿estás ahí? Sí, 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 sí. Ok, la palabra, ¿estás allá, Juanji? Qué maldad, señores, pero qué maldad. Ahí está. Parece que hay un espíritu chocarrero que no quiere que hables hoy. Es el diablo, es el diablo. Adelante, Juanji, ya se volvió a trabajar. Bueno, mira, la palabra economía es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento, que se ha traducido también como dispensación. Entonces, cuando estamos hablando de la economía o la dispensación preparatoria, estamos hablando de la economía o la administración del antiguo pacto, que ejerció un papel preparatorio como puesta de escenario para que llegara y se manifestara en pleno, en forma histórica y personal, a través del nuevo pacto, la persona y la obra de Cristo. Así es, así es. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo, dice el apóstol Pablo. Eh, la administración de la gracia en los tiempos pasados y así por el estilo, es lo que vemos. La idea de oikonomo también tiene que ver con época, con tiempo, más que con dinero. Administración, esa es la idea. Ok, muchas gracias. Bueno, mis Una hermanos, ¿alguna una pregunta? pregunta. Sí, adelante. ¿Quién? ¿Quién está por allá? Sí, Gustavo, eh, adelante. permiso, sí, perdón. Eh, hago esta pregunta porque hoy se ve mucho como promover muchos métodos como método evangelístico, lo que es predicar la ley, que dice que la letra mata, pero el espíritu edifica. Bueno, un poco haciendo alusión a eso, es que yo tendría que primero al pecador matarlo para después presentarle la resurrección, la vida a Cristo. Entonces, algunos están aplicando eso como un método evangelístico, ¿no? Que Ajá. no, por lo que veo, no viene de una buena exégesis, pero Dios puede respaldar eso, a pesar de eso. Bueno, la ley muestra lo peor de mí y me hace consciente de pecado. Donde no hay ley, no hay conciencia de pecado, no sin culpa de pecado. Entonces, muchas veces el pecador necesita verse frente a la ley moral de Dios para que él pueda ver lo mal que está. Y a partir de ahí, entonces, la gracia de Dios que le salva. Yo no lo veo mal, no veo que sea un mal método. Pero igual, hermano Joanny, ¿no sería una forma también judaizante? Porque yo al gentil no lo puedo poner bajo la ley. No, pero la ley natural, por ejemplo, que es la que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, Pablo apela a que los gentiles han violado la ley natural, la ley moral de Dios, no necesariamente la ley ceremonial. ¿Se entiende lo que? Porque, a ver, claro, yo soy de lo que digo, de que a mí no me gusta hablar de tres partes de la ley es una sola, pero sí me gusta hablar de dimensiones y aplicaciones de la ley, de la misma ley. Entonces, los gentiles, según la lógica del apóstol Pablo, han quebrantado esa dimensión moral de la ley de Dios, siendo idólatras, no dándole gracias, este, y haciendo una serie de cosas. Entonces el apóstol Pablo en ese sentido está diciendo, ustedes están bajo la condenación de Dios porque han quebrantado su ley moral. Y después entonces en el capítulo 2 le entra a los judíos. Entonces no creo que sea un método inválido.
Ajá. Bien, Y bien, ahora, bien, es importante, sí, me pediste un comentario. Yo entiendo tu pregunta, Gustavo, y de dónde viene. Y déjame ver si estás de acuerdo con lo que te voy a decir. Ah, esto es independiente de lo que el profesor Juanji ha mencionado, lo cual respeto mucho. Y hay diferentes formas de poder hacer evangelización y de hacer una aplicación al día de hoy sobre pasajes que leemos en la Biblia. O sea, aplicar un pasaje es una cosa, interpretarlo es otra, ¿verdad? Recordemos eso, para empezar, ¿verdad? Entonces, el punto es de que cuando nosotros leemos el pasaje, porque la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, muchos entienden eso desde el orden de la salvación. Lo aplican en una forma individual para el día de hoy. En ese sentido, Gustavo, es como tú dices que hay mucha gente que utiliza la ley y te utiliza la ley para poder decirte que tú eres pecador para llevarte a Cristo. Y te dice, bueno, pues ¿por qué hago eso? Porque acá dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Como pecadores presentamos la ley que nos muestra nuestra condenación, nuestra miseria como seres humanos, nuestra incapacidad para cumplirla, y de esa manera llegamos a Cristo. Ella nos apunta o nos señala hacia Cristo. Pero la otra parte de la moneda que hay que también mencionar es que el pasaje mismo no está hablando de todo tipo de personas, sino que en el contexto original está hablando, y yo les conmino a que lo estudien despacio, el apóstol Pablo le está diciendo eso a otros judíos. Como judíos se lo está diciendo a otros judíos, no a gentiles. Lo que le está diciendo es, y está hablando no del orden de la salvación, sino de la historia de la salvación, dando a entender, cuando le decía a otros judíos, que Dios utilizó la ley como un ayo para llevar al pueblo de Israel a Cristo. No utilizó la ley como un ayo para llevar a todos los pueblos a Cristo, sino que en la historia de la salvación, en la historia salutis, utilizó la ley como un ayo para llevarnos, quiere decir, a todos los judíos. Entonces, hay que analizar bastante despacio el texto para darse cuenta de eso. Ahora, si a mí me preguntas, Gustavo, ¿cómo lo haría yo? Personalmente, yo no le digo a una persona cuando la trato de evangelizar, mira, fíjate, espéjate en la ley para ver si estás quebrantando algún mandamiento. Y si lo estás haciendo, pues entonces date cuenta que eres pecador. Para mí basta con decirle, nuestra estatura y nuestra medida es Jesucristo. Jesucristo hombre. Y tanto tú como yo llegamos a esa estatura, llegamos a la medida de la estatura de Cristo o no llegamos. Si la respuesta es no, entonces eso es suficiente para que nos demos cuenta que lo necesitamos a Él como Salvador, sin necesidad de mencionar la ley. ¿Por qué? Porque nuestra misma conciencia nos va a decir que no llegamos a la estatura del hombre que es Cristo, ¿verdad? O sea, del mismo hombre, de la misma plenitud de Cristo, de la misma plenitud de Dios manifestada en Cristo, y el Espíritu Santo nos trae la convicción y nos va a decir a nuestro corazón, no llegas a ese nivel. O hay alguno que Podría, pueda decir, o hay alguno que También, pueda decir, sí le llego al nivel a Cristo y no necesito ser salvo, ¿no? No creo que haya alguno que diga eso. también hay una forma que es presentándole a usted es una criatura de Dios. Dios a usted lo creó y lo creó para que usted hiciera y para que viviera por él. Y usted está viviendo por usted. Entonces ya ahí hay un problema. Por eso digo, ¿no? Hay diferentes enfoques, ¿verdad? Sí. Y respetamos todos los enfoques, nada más que bíblicamente pudiera ser que hay algunos más bíblicos que otros y otros mejores que otros, ¿no? Pero el punto es, esa es mi respuesta, Gustavo, no sé qué te parece, ¿verdad? sí, aprovecho para preguntar, uno, ¿estaría mal la expresión que Jesús es la Torá encarnada? Ah, Juan, ¿ya quieres responder? Bueno, hay que ver, porque, a ver, nosotros hablamos de que Jesús es la palabra definitiva de Dios, pero Torah, hay que ver a qué se refiere la persona cuando habla de Torah.
Porque si está limitándolo a la ley, Claro. yo diría que no es fiable. Pero si con eso quiere decir o quiere extender a que con Torah está hablando de toda la palabra de Dios que ha sido dicha y que Jesucristo es la perfección o es la palabra definitiva de Dios, ahí yo encuentro cierto sustento bíblico. El autor de la epístola a los romanos nos dice que Dios, habiendo hablado en estos posteriores tiempos, nos ha hablado por el Hijo. En ese sentido, nosotros podemos decir que Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. Pero la ley como tal, qué sé yo, no le encuentro, no le encuentro cierto asidero. Gustavo, la frase esta que tú dijiste es que Jesucristo es la Torah encarnada. Esa es la frase preferida de los de las raíces hebreas, ¿verdad? Sí, 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 la he Entonces, escuchado. ellos no se están refiriendo a la Torah del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Se están refiriendo a la antigua Torah mosaica, ¿verdad? Entonces, en ese Correcto. sentido, yo diría un rotundo no, ¿verdad? En cuanto a que si Jesucristo es la Torah en otro sentido, como decía Juan Yi, si estamos hablando de que ya no estamos hablando de una Torah del antiguo pacto, sino del nuevo pacto, yo diría que por metonimia, ¿verdad? Ajá. La figura de dicción que se llama metonimia, él sí es, no que sea directamente en forma encarnada en la Torah, sino que el espíritu, en la forma bíblica de hablar del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando dice Romanos 8, él dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, o la ley de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, pero dice, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Uh-huh. O sea, en ese sentido, Cristo es la Torah encarnada, hablando como metonimia, ¿verdad? En el sentido de que es la autoridad y la presencia misma de Dios y es la palabra final para nosotros. Pero ya es la Torah del nuevo pacto, no de la del antiguo. Y solamente por metonimia. Así es. Estamos hablando no estamos diciendo de que la Torah escrita en 10, como 10 mandamientos en 2 tablas, No. se haya encarnado en el Hijo. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Sí. O sea, Es eso blasfemo. es Es una blasfemo. blasfemia eso. O sea, la Biblia no presenta eso, ¿verdad? En ninguna parte dice que los 10 mandamientos son el Hijo de Dios. En ninguna parte. Eso sería una No, blasfemia, ¿verdad? Estamos correcto, hablando de que correcto. el Logos se hizo carne, ¿verdad? El Así Hijo es. de Dios que habitaba en íntima unión con el Padre en la eternidad, cara a cara con Él, es el que vino, se humanó y llevó a cabo la redención por todos nosotros. En ese sentido, Él es la Torah encarnada, o sea, en el único sentido de que hablamos por metonimia, ¿verdad? No es físicamente la Torah encarnada, sino que Él representa la autoridad y la palabra misma de Dios, ¿verdad? ¿Sí me dio a entender allá, Gustavo? Sí, sí, muy claro, muy claro. Le agradezco un montón. Muchas Y gracias. solamente la ley del nuevo pacto, no la del antiguo. Correcto, correcto. Adelante, Víctor. Gracias. Perdón, Víctor, sí, perdón, adelante. perdón. El hermano Víctor, que haga la pregunta y me voy a quedar para responder a él. Pero ya tengo que Ok, salir y atender aquí. no hay problema. Ajá. Disculpándome, por favor. Claro que sí. Adelante, Víctor, rapidito. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué puntos, volviendo al tema de la tipología o leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, qué puntos son básicos para no hacer una mala lectura o una mala tipología? Porque, por ejemplo, cuando leemos algunos pasajes como Pedro, cuando habla del arca, y luego dice que fueron salvadas 8 personas por medio del agua. Entonces, ahí hay diferencias
en esa cuestión, porque hay quienes dicen que se salvaron, ahí es donde se basan para decir que el bautismo es el que salva, pero también está la otra que dicen que se salvaron por el arca y que la tipología es Cristo es el arca. Y así hay varios pasajes, por ejemplo, con el de Isaías, donde habla del siervo sufriente, que dicen que el siervo sufriente se refiere a Israel, eso lo dicen los judíos, y en el cristianismo decimos que el siervo sufriente es Jesús. Entonces, ¿qué puntos se podrían tomar básicos para no hacer esa mala tipología o esa mala interpretación? Bueno, eso ya sería para una clase de hermenéutica y específicamente de hermenéutica teológica. Pero brevemente te digo lo siguiente. Lo primero que debe de tener como límite es la coherencia con el texto, con el contexto. Tú consideras el contexto histórico, cultural, literario del Antiguo como del Nuevo Testamento a hacer una tipología, y entonces el punto es que tú debes de agarrar y ver si en el Nuevo Testamento se utiliza ese texto. Entonces, si el Nuevo Testamento lo utiliza de una manera específica, ya, no hay que buscarle otro. Ese es el significado tipológico que tiene. Está también la corroboración con otras, la idea de correlación y de intertextualidad. Y hay que evitar la especulación excesiva. No forzar las conexiones tipológicas donde no existen y hacer interpretaciones muy subjetivas. Y yo creo que la clave es buscar el propósito redentor. Una tipología efectiva siempre resalta el plan redentor de Dios a lo largo de toda la historia de redención. Entonces, si tu tipología apunta a otra cosa que no sea a Cristo, a su obra en la cruz, deséchalo. Porque es para... ya a partir de ahí es especulación. O sea que las cosas que están en el Antiguo apuntan y señalan hacia Cristo. Sí, la clave es el apóstol Pablo en Colosenses dice, estas cosas eran sombra de lo que había de venir. Y cuando habla del Antiguo Testamento dice que estas cosas le ocurrieron a ellos como ejemplo para nosotros. Entonces, hay una lectura tipológica, que son las sombras, y hay otra que es didáctica, ejemplo, lecciones de moral y así por el estilo. No todo el Antiguo Testamento sirve para una tipología. El propio texto nos está haciendo esa diferencia. Ahora, mis hermanos y hermanas, nada más quiero concluir con esto. Si me permiten, así como hemos visto esta tipología, y vuelvo a mencionar, en la tipología correcta novotestamentaria de los apóstoles, la Torá, que continúa institución, la Torá del Pentateuco, que continúa personajes, instituciones, eventos, prefiguraban en muchos casos y en muchas cosas a Jesucristo y su obra. O sea que la Torá, como el mismo el apóstol Pablo nos dice, apunta hacia Cristo. Ahora, ¿qué nos dicen lo de las raíces hebreas el día de hoy? Nos han querido cambiar y vender un sistema al revés. No nos dicen que la Torá apunta a Cristo, sino nos dicen que Cristo apunta hacia la Torá, al revés. O sea que no vamos progresando, sino vamos en retroceso, ¿verdad? Y yo no sé qué les parezca a ustedes eso, pero a mí no me parece para nada bien, ¿verdad? A mí me parece eso deificar la Torá y subordinar a Cristo. Y el apóstol Pablo lo dijo muy claro en 2 Corintios 3, vamos de gloria en gloria. No vamos en retroceso, sino vamos en avance, ¿verdad? Por eso es que yo digo que las raíces hebreas son una estafa. Te quieren robar la buena nueva para dejarte como una mala vieja. Bueno, vamos a concluir entonces porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por estar participando aquí. No se olviden de la próxima quincena. No me quiero ir sin antes recomendarles esta bibliografía. Rabinismo
¿verdad? Por el autor David Lozano Medina, de la editorial CRIE. Muy bueno. Es Muy un bueno. libro evangélico que nos enseña básicamente en forma bien explicada lo que nos presentó el hermano Juanji el día de hoy. Y otro día lo vamos a tocar en extensión, ¿verdad? Excelente. Bueno, nos despedimos, hermanos. Bendiciones. Dios De les aquí bendiga, 15 amados. días. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias a todos. Muchas Gracias por gracias, estar ahí bendiciones. y por Saludos. soportarnos. Saludos a Gloria a Dios. todos. Nos vamos viendo pronto y los esperamos aquí en 15 días a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.